la casa de Dios, casa de Dios, casa donde mora. ¿Quién es? La presencia de Dios. ¿Ven? Dios le ha prometido de que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si lo creemos, como no creerlo, vamos. Si no lo creemos, hermano, estamos apagados. No tenemos vista. Tenemos que creer con fe lo que el Señor dice. ¿Y por qué? Porque es verdad, no por otra cosa. Amén. Y qué bueno es que estamos en este día en su casa, ¿no? Yo mientras que estaba ahí, bueno, uno se goza, ¿no? ¿Verdad? Hay días tristes, hay días de lucha, hay días de guerra, pero hay días, hermanos, donde la bendición de Dios está, y qué bueno que hoy está con cada uno de nosotros. Amén. Y nos va a dar consuelo en este día, nos va a dar fortaleza, ánimo, y qué bueno es, hermano, de que la palabra de Dios alumbra en lugar oscuro. Amén. Qué bueno es. Si no tuviera la palabra de Dios, estaríamos todos perdidos hoy día. ¿Dónde íbamos a creer? ¿A quién íbamos a creer? ¿Dónde íbamos a ir? Pero qué bueno es que el Señor dejó su palabra. Amén. Fiel y verdadera. Así que, como preámbulo, bienvenido a José Manuel. José Manuel, ponte de pie. Ahí, tu hermanito, amén, que nos visitan este día. Bienvenido. Y a cada uno de vosotros, hermanos, también. Amén. Como preámbulo, ¿verdad?, de la predicación, pues vamos, que nos ayuda a entender más la palabra, a guardar la palabra, ¿verdad?, que es importante, ¿no? Porque muchas veces leemos, ¿no?, y podemos entender mal las cosas, o aquello del Antiguo Testamento, ya eso ya pasó, ya eso. No. Toda la palabra es inspirada, hermano. Toda la palabra de Dios es inspirada desde el principio, desde Génesis, capítulo 1, versículo 1, hasta Apocalipsis, al final. Es inspirado por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que nosotros seamos hombres perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Amén. Así que, como preámbulo, ¿verdad?, vamos a leer Romanos capítulo 15, versículo 4. Lo voy a hacer ligerito porque si no me como la predicación, ¿vale? Porque las cosas que se escribieron antes, ¿qué? En el Antiguo Testamento, todo lo que se escribieron antes, para nuestra enseñanza, se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de la Escritura tengamos esperanza. Amén. Nos enseña que la Escritura nos sostiene con firmeza y ánimo para que esperemos con certeza ¿a qué? A Dios, a sus promesas, a la venida de Cristo. Y eso es la función de la enseñanza, ¿verdad?, de lo que antes aconteció, que nos enseña a nosotros. Toda la palabra, hermano, es inspirada, toda la palabra la necesitamos, y hoy vamos a compartir, por eso me ha puesto el Señor este versículo, voy a compartir del Antiguo Testamento. Entonces muchas veces dicen, no, eso es el Antiguo Testamento, y ya, ¿qué pasa? Que más vale que no venga a la iglesia ni esté ahí perdiendo el tiempo. Pero la palabra de Dios, hermano, toda la palabra, hermano, nos enseña, ¿verdad? ¿Para qué? Para que tengamos esperanza en el Señor, nos da fuerza, nos da ánimo. La palabra es viva, ¿verdad? Y actúa poderosamente en nuestras vidas. No es cualquier palabra, no es cualquier texto, no es cualquier libro, ni el Quijote, hermano, que es el más famoso que hay. Eso se queda en pañales, eso no vale para nada. La palabra de Dios es viva, es eficaz. Amén. Y el Dios nuestro es un Dios vivo, un Dios que ha creado los cielos, la tierra. Él sostiene todas las cosas. Todo lo que hay en la tierra lo ha creado Él. A nosotros mismos también. Y dependemos totalmente de Él. Amén. Así que la palabra de Dios ha sido exhalada de su boca y se la ha puesto a quienes, a los santos hombres de Dios que escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y en 1 Corintios, capítulo 10, versículos 6 al 12, vamos a leer este textito, ¿verdad?, que nos va a ayudar en este día también a entender, pues, a la palabra de Dios. 1 Corintios, capítulo 10, versículos 6 y 12. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Y murió aproximadamente, no pone el número, pero aproximadamente 3.000 personas. Puede ser que más. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Nos está avisando Pablo en el Nuevo Testamento una enseñanza
del Antiguo Testamento. Y nos está diciendo que no hagamos estas cosas. Amén. Y si dice que no, es que no. No podemos decir que sí, por muy listo que tú seas. No vale para nada tus dichos, los dichos de Dios sí. Amén. Entonces cayó 23.000. Ni tentemos al Señor como algunos de ellos tentaron y perecieron por la serpiente. Y murió mucho pueblo. Cuando Dios dice mucho, miles y miles de personas murieron, ¿verdad? En aquel día, por anhelar la carne y despreciar el maná que caía del cielo. Y vino una serpiente ardiente y murieron, como 23.000. Ni tentemos al Señor también como algunos de ellos tentaron y perecieron por la serpiente. Ya le ha morido, el 10. Ni murmuremos, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. La murmuración. No murmuremos. Amén. Tampoco. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo. ¿Qué le aconteció como ejemplo? ¿El pecado? No. Los que murieron, el ejemplo. Amén. El ejemplo aquí está en que tengamos temor de Dios y no pecar. Hay por pecar. Porque el pecado es una ruina, hermano. Pecar te hace pobre, te hace un desgraciado. Te quita la gracia de Dios. Pecar, hermano, es lo peor que pueda haber en esta vida. Y tenemos que tener mucho cuidado con esto. Y dice el diablo, no, ahí va, no morirá, te va, no va a morir, no ande que no murieron. Si no sabe Dios, que el día que lo comiere será como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y tenemos que tener cuidado con los engaños, ¿verdad? Y mantenernos una vida santa delante de Dios. Amén. Cristo murió por nuestros pecados para que no pequemos más, no para que sigamos pecando, no es ministro del pecado. Y perecieron por la serpiente y murieron por el destructor. Y estas cosas se escribieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, quienes han alcanzado los fines de los siglos. Cristo viene pronto, hermano, y estamos cerquita, ¿verdad? Y hemos alcanzado estos tiempos. Qué bueno es que vivimos en estos tiempos donde Cristo viene pronto. Amén. Y donde ya vino y ya hay esperanza, y ya hay perdón, ya hay misericordia. Ya tenemos una herencia reservada en los cielos para nosotros. Una corona que Dios ha preparado ya está preparada para nosotros. No se trata que tú la ganes, sino que Él la ganó en la cruz. Amén. Y estamos ahí esperando. Amén. Un tiempo donde nosotros tenemos que estar con los ojos muy bien abiertos a la palabra y recibirla, hermano, porque va a ser un bien para ti. Va a ser una bendición tremenda para tu vida, la palabra de Dios. Te va a estimular, te va a animar, te va a fortalecer. En ella va a ver la gloria de Dios. Amén. Lo más deseable que pueda haber en este mundo es la palabra de Dios. Más que la miel, más que la que destila el paná. Así que el que empieza a estar firme, mire que no caiga. El aviso. El que piensa estar firme, mira y no caiga. Por lo tanto, el que se cree firme, esté atento a no caer. Tú estás firme, amén, pero no caiga. Es lo que nos avisa aquí el apóstol Pablo por medio de esta palabra. Amén. Pensar que uno está bien y decir, estoy bien y yo nunca había estado mal. No, tenemos que tener cuidado porque el pecado es una ruina. El pecado es la ruina más grande que puede entrar en tu vida, en tu corazón y en tu vida. Ojalá tuviéramos temor del pecado. Lo viéramos y saliéramos corriendo. Amén. Pues eso es lo que Dios quiere, hermano. Que no nos manchemos con este mundo. Y murieron muchos. ¿Por qué? Por ir contra la ley. El Señor ha dicho que no hagamos imagen, no hay imágenes. Y si tú lo haces, pues morirás también. Ya te puedes poner el nombre que tú quieras. Entonces, qué importante tomar en serio, pues, la palabra de Dios. Amén. Como inspirada, salida de Dios. Esto nos avisa una vigilancia constante de uno mismo, ¿verdad? Y el peligro real de que si uno cae, y peligro real de una caída repentina y fatal, ¿no? Tenemos que tener cuidado, aquí nos avisa pues la palabra, ¿no? De que
de que tenemos que las cosas que están escritas, ¿verdad?, nos avisan a nosotros de que tengamos pues cuidado con relación al pecado, ¿verdad? Y vamos a comenzar la predicación en Isaías capítulo 64, versículos de 6 al 12. Quería leerlo antes, pero vamos a ir leyéndolo poco a poco para entenderlo y para no alargar mucho el tiempo, ¿verdad? Dice Isaías capítulo 64, versículos 6 al 12. Si bien todos nosotros somos como suciedad, está hablando del Antiguo Testamento, ¿verdad? Somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja. O sea, el pueblo de Israel cayó como la hoja, ¿verdad? Que quiera estar firme, mire y no caiga, pero el pueblo de Israel cayó como la hoja. Y nuestras maldades nos llevaron como el viento. O sea que el pecado hace que uno caiga como una hoja. Está en el olivo, en la vid, injertado, y el pecado hace que incluso por un pecado no va a pasar nada, si pide perdón, por supuesto, ¿no? Y yo no estoy diciendo que no pase nada, hay un juicio. Por un pecado hay un juicio, hermano. Lo que no podemos es perseverar en el pecado. Dice, no reine pues el pecado en vosotros. Podemos caer en un momento dado, pero pedimos perdón, porque Dios es justo, Dios bueno y misericordioso. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Aquí se refiere perseverar en el pecado, andar en el pecado, ¿verdad? Entonces, pues, no habla puesto a la palabra de Dios, ¿no? Caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. O sea, el pecado nos arrastra como el viento, nos aleja de Dios y nos mete, pues, ¿dónde? En el mismo infierno. Dice, nadie hay que invoque tu nombre y que se despierte para apoyarse en ti. Dice el versículo 6 de Isaías, capítulo 64. Nos arrastra lejos de Dios el pecado. Isaías se incluye en los pecados del pueblo, ¿verdad? En la obra perversa que ellos hacían, eran como trapo de inmundicia. Dice que su obra era como trapo de inmundicia. ¿Qué ocurre? El pueblo estaba en pecado, estaban en la idolatría, quemaban a los niños a Moloch, hacían cosas terroríficas delante de Dios y encima que ofrecían culto, hacían cosas y sacrificios, pues esos sacrificios eran como trapos de inmundicia. Cuando uno está en constante pecado y haciendo lo malo, todo lo que tú hagas y ofreces a Dios son trapos de inmundicia. Dios quiere que tú vivas una vida santa y en esa santidad tú ofreces a Dios tu corazón, tu vida, y Dios la acepta y es una bendición muy grande, hermano. Amén. Pero cuando uno está en el pecado y lo admite y está ahí constantemente, sin querer dejarlo, hermano, porque hay palabra de Dios que te ayuda y no muchas veces, y está muy constantemente en lo mismo, entonces nuestra obra, hermano, que hagamos, en que nosotros lo veamos muy bonita, son como trapos de inmundicia para Dios. Dice, el que degüella a un cordero es como si degollara a un perro. Para eso está escrito en la palabra. Entonces, aquí no habla el Señor, bueno, de la santidad, ¿verdad? Dice en el versículo 7, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en el poder de nuestras maldades. Por eso, esa fue la causa, ¿verdad?, por la cual Dios apartó su rostro del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque estaban pecando delante de Dios, estaban haciendo cosas, iban contra la ley, estaban practicando cosas que iban contra la ley de Dios, ¿verdad? Y Dios con Dios por esa causa y permanecían. Mucho tiempo permanecieron en el pecado y siguieron hasta que vinieron Babilonia, Dios los reprendió grandemente, hubo un juicio ahí, y Babilonia vino, porque Dios lo envió, Dios movió el corazón de Babilonia, ¿para qué? Para que atacara a su pueblo y destrozó todo. El templo, Jerusalén, todos lo sabemos. O sea, ese fue tremendo el juicio de Dios. Dios con el pecado, con la injusticia no. Dios con la injusticia no, hermano. No podemos. Y lo digo, hermano, porque si no escuchamos la palabra de Dios, hermano, y nos alejamos del pecado y oramos por eso, hermano, por una vida santa en nuestra vida, eso va a ser lo más glorioso que nosotros podemos tener, porque vamos a estar en la presencia de Dios continuamente las 24 horas. Lo vamos a notar. El gozo del Señor va a ser continuo en nuestra vida. Y no vamos a estar enmarullados ahí con el pecado,
que nos está arrastrando como una hoja hacia el infierno. Tenemos que ser, hermanos, verdaderos, auténticos. Y Dios quiere que nosotros, nuestra vida, sean una vida santa delante de Él. Amén. Para eso vino Cristo. ¿Qué le costó a Cristo quitar el pecado del medio? Porque Cristo vino para quitar el pecado del medio. Nosotros no podemos ponerlo en medio. ¿En medio de quién? De Dios y nosotros. Cristo vino para quitarlo del medio. Y si lo viene a quitar del medio, tenemos que velar de no mancharnos, hermano. En Apocalipsis al final dice, ¿estos quiénes son? Que están aquí con batas blancas y palmas en la mano. Dice, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado su ropa en la sangre del Cordero. Su ropa era blanca y habían lavado su ropa ¿en quién? En Cristo, la sangre del Cordero. Por eso están aquí. Por eso vamos a estar en el cielo, hermano, no por las obras, no por lo que tú hagas, no por lo bueno que tú creas que tú seas, sino porque la sangre de Cristo nos lava de todo pecado. Y si nos hemos manchado, hermano, lavarnos en la lavadora. ¿Qué hacemos? Cuando hay una mancha, metemos la ropa, y le echamos el mejor producto que hay. Pues Jesús es el mejor jabón de lavadores. Eso está escrito también en la palabra, que Jesús es el mejor jabón de lavadores. Eso está escrito en la palabra. Amén. Y qué bueno, lavarnos en la sangre del Cordero. Permanecer y velar en esto, hermano. En una vida santa delante de Dios. Qué bueno que tengamos celo de limpieza, hermano. Celo de estar limpio. ¿Creemos que Dios nos quiere? Es lo que nos desea, ¿no? Que sus hijos sean como es santo, como yo soy santo. Amén. Santo, blanco. Dios es luz. Nosotros tenemos que ser luz. Amén. Y luz es que sin mancha, ¿verdad? Cuando hay una mancha en medio de una cosa blanca, ya no uno no es santo. Entonces tenemos que velar, hermano, por esto, ¿verdad? Y vivir escrupulosamente viviendo con relación al pecado de esta forma. ¿Tú eres escrupuloso, hermano, en esto? Pues te felicito y te apruebo, hermano. Es lo mejor que puedas hacer en tu vida. Vivir lejos de qué, de la contaminación de este mundo. Dios quiere que salgamos de la contaminación de este mundo y desgraciadamente este mundo lo que ofrece es contaminación, es en contra de la ley de Dios, es lo que nos ofrece es injusticia delante de Dios y nosotros estamos ahí y tenemos que velar y cuidarnos nuestras vidas, ¿verdad? Escondiste tu rostro y nos dejaste marchitar en nuestras maldades. Dios no nos marchita. El pecado nos marchita. Y cuando no tenemos la presencia de Dios, el pecado se encarga de marchitarnos más, o todavía. Pero si estamos nosotros viviendo en la presencia de Dios, el pecado no tiene acción hacia nosotros. Lo vencemos. Apártate de aquí, trapo asqueroso. Esa palabra que yo he dicho tan fea está escrita también, ¿no? Apártate de aquí, trapo asqueroso. Amén. Y qué bueno es que tengamos una intimidad con Dios, hermano, de forma de que no nos atraiga el pecado, hermano. Es que Dios nos ha creado para eso. Y nos ha salvado para eso. Para que el pecado no nos atraiga. Pero que tenemos que vivir de una forma velando y orando. Amén. Para no caer en tentación. Hay que orar, hermano. Constantemente. Hay necesidades en nuestra vida. Tenemos este cuerpo de muerte. Pero ¿quién nos librará del cuerpo de muerte? Dice Pablo, dice, ¿no serás tú, oh Dios, por medio de tu espíritu? Amén. Pero que tenemos que estar, nuestra parte la tenemos que poner. Amén. Nuestra parte es pedirle a Dios cada día, como el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es una oración diaria, no que sea igual, pero sí. Padre Nuestro, perdona nuestros pecados, como yo perdono también. Y líbranos del mal, líbranos del pecado. Y qué bueno es que nosotros todos los días oremos así, hermanos. Tenemos que tener una mentalidad bíblica, una mentalidad santa, conforme a la Escritura, a las santas Escrituras. Amén. Y renovarnos, porque nuestra vida va a ser más feliz. Vamos a volar como las águilas. Dios va a hacer con nosotros maravillas. Lo que queremos, lo que deseamos nosotros, Señor, utilízame en tu iglesia. Tenemos que vivir esa vida para que Dios obre en nuestro corazón. El poder de Dios está donde hay santidad, hermano. Amén. Y por medio de la sangre de Cristo somos santos. Nos perdona. Amén. Así que seguimos adelante, ¿verdad?
estado de ruina, el pecado, estado de ruina profunda, ¿no? La maldad, como el viento, lo arrastró como hoja caída, ¿verdad? ¿Y qué pecado tenían? La idolatría, injusticia había en el pueblo de Dios. No cuidaban al huérfano ni a la viuda. Israel cayó en la idolatría, Adoraron a Baal, donde entregaban los niños, lo ofrecían para quemarlo. Es tremendo, ¿no? Con Dios, con lo bueno que es, que no manda esas cosas, Dios santo, bueno, justo. Pero fueron y adoraron un ídolo, una tabla, un metal, hecha de mano de hombre, ¿verdad? Figura esa por ellos mismos. Dejaron de invocar a Dios por ello, ¿no? Y no había nadie que se despertara del sueño para invocar a Dios, para pedirle perdón. No había nadie. Por eso los profetas anunciaban lo que el juicio de Dios que iba a venir de los babilónicos, de los caldeos, que iban a venir a destruirlo todo. A Jeremías lo querían cortar la lengua, le azotaban, no lo escuchaban. El pueblo de Dios, cuando daba un mensaje, el siervo de Dios, sobre el pecado, no lo escuchaban, le querían pegar. Pecado yo. Sí, esto es pecado, esto también. Y no lo obedecían, no querían escuchar, ¿no? Entonces, pues, ahí, sabiendo juicio y todo ello, no invocaron a Dios, no dijeron, Señor, hemos pecado contra ti. Invocar, aquí apunta a eso, ¿no? A orar, pedirle perdón a Dios y pedirle una restauración. ¿De qué? De su vida, del pueblo de Dios, ¿verdad? Y no lo hicieron. No, por eso Dios quitó su presencia de ellos, porque no se arrepentían de sus pecados, ni buscaban a Dios. No hay nadie que se apoye en ti, dice la palabra, ¿no? Ni que se despierte para buscarte, ¿no? Dejaron a Dios de lado y se dedicaron, bueno, pues a la idolatría y a cosas que a Dios no le agradaban, ¿no? Y entró apatía en el pueblo, entró letargo, no había reconocimiento del pecado, todo está bien, ni arrepentimiento, ni confesión de pecado, nada, ¿no? Suplica, entonces aquí en el versículo 8 y 9, súplica de Isaías, ¿no? Isaías suplica por esto, ¿no? Por lo que está pasando en el pueblo de Israel. Y dice así, ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste. Así que obra de tu mano somos todos nosotros. No te enojes sobremanera. Oiga, Jehová, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad de nuestros pecados, ¿no? He aquí, mira ahora, pueblo tuyo somos todos nosotros. Clamó. No había nadie que clamara a Dios, pero él sí lo hizo. Y clamó a Dios. ¿Para qué? Para que Dios lo perdonara al pueblo de Dios. Se metió él mismo se metió en la oración. Él no estaba con el pueblo de Dios, era un profeta, era contrario, estaba denunciando el pecado de ellos. Sin embargo, se metió él también. Muchas veces nos tenemos que meter los siervos también y orar, ¿no? Interceder de esta manera, ¿no? Y intercedió, ¿no? Y él buscó a Dios, él se apoyó en Dios. Y qué bueno que nosotros lo hagamos, hermano. Si hay pecado en tu vida, si hay algo que a Dios no le agrada, que algo ahí que te está dominando, ¿no? El móvil, digo más de lo que hay hoy. Hoy, hermano, está corrompido el mundo y tenemos que tener mucho cuidado. Está corrompido, hermano. No lo vea bien. Míralo con los ojos de Cristo, míralo con los ojos de Dios. Y nosotros estamos ahí en medio, pero no podemos participar, no debemos de participar de estas cosas, porque si no, Dios puede quitar su rostro de nosotros. Y si quita el rostro de nosotros, si no sentimos el rostro de Dios, si no estamos, porque el pecado nos separa de la presencia de Dios, vamos, eso es matemático, ¿no? ¿Y qué pasa? Que el pecado se va a apoderar de nosotros de tal manera que será una hoja seca arrastrada por los pecados que hay en este mundo, arrastrada por el viento del pecado, ¿verdad? Y aquí nos avisa la palabra de Dios de que tengamos pues cuidado de esto, ¿no? Y vemos aquí que intercede pues Isaías, ¿verdad? Isaías les recuerda las pérdidas que ellos habían tenido a Dios, ¿no? En la oración, ¿no? Dice, tus santas ciudades están destruidas. ¿A causa de qué? Del pecado, de la injusticia, es lo mismo. Toda injusticia es pecado, ¿verdad?
Dice, tus santas ciudades están desiertas, Sión es un desierto, Jerusalén una soledad, la casa de nuestro santuario y de nuestra gloria, en el cual te alabaron nuestros padres, fue consumida a fuego. Y todas nuestras cosas preciosas han sido destruidas. Las santas ciudades desiertas, lugares donde Dios se manifestaba. Dios se manifestaba en ciertos lugares, ¿verdad? En aquel tiempo, Sión como un desierto, el monte de Sión, ¿verdad? Lugar de la presencia de Dios, centro de culto, orgullo espiritual del pueblo. Todo eso había desaparecido por estar constantemente en los pecados, no escuchar a los profetas, no escuchar la palabra, porque no me interesa, no escuchar no prestar oído aquí a la palabra de Dios. Y vino pues estas disciplinas, lo perdieron todo, las cosas preciosas que tenían, la alabanza, los cánticos, estaba muy mal el pueblo de Dios en aquel tiempo, ¿no? En este tiempo, ¿verdad? Jerusalén, una soledad, ciudad de Dios, corazón de la nación, símbolo de seguridad y unidad, donde ahí van todos los pueblos allí a adorar a Dios, ¿no? Hoy hay guerra, ¿verdad? En esa ciudad, ¿no? Eso significa que Cristo está pronto a venir. Cuando veáis que Israel está rodeada por ejércitos, ¿qué dice? Eso es una señal, ¿eh? La hoja de la higuera, ¿no? De que reverdece, de que está pronto Cristo al venir. Y sabemos que está pronto al venir, que bueno es que estemos atentos a la palabra como una antorcha que alumbra en este lugar oscuro de estos tiempos ahora. Amén. Y estemos ahí en nuestro corazón firme en la palabra. Firme, ¿eh? Amén. Buena cosa es afirmar nuestro corazón, ¿con qué? Con la verdad. Y la verdad es la palabra. Amén. Buena cosa, afirmar. Señor, yo soy tuyo. Amén. Soy salvo, tengo vida eterna. Te espero, viene pronto. Y qué bueno que meditemos en estas cosas, hermano. No nos vamos ni más. Amén. Aquí se anima desde el púlpito también a los creyentes, ¿no? Pero nosotros también tenemos que meditar en estas cosas. Amén. De que Cristo viene pronto. Y eso es motivo para nosotros decir, harto, aquí estoy. Señor, tú vienes pronto, yo quiero estar preparado, yo quiero ser como una novia bien preparada, limpia, sin mancha, sin arrugas, una novia gloriosa. Porque parece que diste tú tu vida para que yo sea glorioso hoy y gloriosa. Amén. Limpia por tu sangre, por la lamparita llena del aceite, del Espíritu. Vamos caminando, vamos esperando que el Señor venga. Amén. Así que perdieron todas estas cosas, hermano. ¿Y qué voy a decir más? El pecado arruina. El pecado nos arruina. Primero nos aleja de la presencia de Dios. Y eso es lo peor que yo puedo tener. Señor, no aparte tu presencia de mí, porque me muero. Nos morimos, hermano. No podemos vivir sin sentir la presencia de Dios, sin saber que Dios está cerca, sin saber que Dios está ahí ahora mismo aprobándote o está al lado tuya. Eso es terrorífico, eso es lo peor que uno puede vivir así. Nos secamos, hermano. El pecado continuó, si no nos arrepentimos, y al final, pues esto es lo que pasa, ¿no? Hay pérdida en nuestras vidas. Lo sabemos. Cuando estamos pecando ahí, pom, nuestra vida ya no es la misma. Estamos secos, espiritualmente. No tenemos ganas de venir a la iglesia, no tenemos ganas de alabar a Dios, no tenemos ganas de nada. Nos está arrastrando, el pecado nos arrastra como un viento al mundo encima. ¿Para qué? Para que nosotros no sigamos a Dios. Y nos aleja de Dios. Y al final, ahí la paga del pecado, pues esto. En la muerte es la pérdida que este pueblo de Dios que perdió, ¿no? El pueblo de Dios, ¿no? Súplica también, al final, ¿verdad? Dice en el versículo 12, ¿te estarás quieto, Jehová, sobre estas cosas, Señor, que no está pasando? ¿Te estarás quieto? ¿Callarás y no afligirás encima más en gran manera? Esta es una pregunta que le dice a Dios para mover el corazón de Dios, ¿verdad? Para que tenga misericordia de su pueblo, ¿no? Y vamos a centrarnos un poquito ahora. Hasta aquí hemos leído ya los 12 versículos y ahora vamos a entrar en la etapa, aquí en este versículo 7, ¿verdad? Dice, nadie hay que invoque tu nombre.
que se despierte para apoyarse en ti. Estaban dormidos espiritualmente. No había nadie que orara. No había nadie que escuchara la palabra de Dios anunciada por los profetas. La tenían de cualquier manera. Bueno, que diga. Y la palabra de Dios es inspirada, hermano. Y todas las cosas que están escritas eran para enseñarnos a nosotros. Y si el profeta habla, pues nosotros tenemos que escuchar para que nos vaya bien. Amén. Dice, no hay nadie que se despierte para apoyarse en ti. Por lo cual, escondiste, o sea, como no hay clamor, como no hay arrepentimiento, como no invoca el nombre de Dios pidiéndole perdón, y Señor, te pido perdón y restaura mi vida, que está hecho un desastre. Vuélveme como al principio, Señor, yo quiero vivir la vida como al principio, cuando yo me convertí. La vista nuestra tiene que estar atrás acordándonos de eso, hermano. ¿Te acuerdas el primer tiempo con el Señor? Pues así tenemos que estar hoy. ¿Amén? ¿Puede ser o no? Yo creo que sí. Porque el Señor es maravilloso, hermano. Y tenemos que buscar eso, vivir los tiempos que nosotros vivimos. En el principio no sabíamos tanto de la palabra, no sabíamos muchas cosas, pero vivíamos una vida, hermano, de fe tremenda. Amén. Orando de noche y de día, cuando hiciera falta, porque nos salía del corazón, no por mandamiento, sino porque sale del corazón, hermano, una necesidad de nuestra alma, el buscar la presencia de Dios, que es lo más grande que nosotros tenemos, orar a Dios, y estar en su atrio, y estar en su presencia, y estar en el lugar santísimo. No vean las cosas que Dios ha hecho, ¿no? Que podemos estar en el lugar santísimo, hermano, eso es tremendo, ¿no? Y qué bueno es que dediquemos tiempo, ¿no? Nuestra alma necesita, nuestro físico sí, esto carne necesita las cosas del mundo, ¿vale? Pero es que nuestra alma necesita las cosas de Dios. Y qué bueno es que atendamos a nuestra alma, amén. Y lo busquemos al Señor, ¿no? Por eso, como no había ese clamor, por lo cual escondiste tus rostros de nosotros y nos dejaste que marchitar. ¿Y marchitar de qué viene? ¿De una planta o de una flor que se marchita, que se seca? Y nos dejaste marchitar en el poder de nuestras maldades. La flor, la hierba, nace la flor, y la gloria de esa hierba, la gloria, lo más bonito, lo más bello que puede tener esa hierba es la flor. Precioso. Es decir, hay hierbas que producen unas flores tremendas, ¿no? La amapola, bueno, tremendo, ¿no? Pero mientras que esté ahí, está dándole gloria, esa es la gloria de esa hierba, ¿verdad? Pero puede venir el sol, se puede secar y se puede marchitar. Y ya se ve nada más que simplemente la hierba. Pero qué bonito es, qué precioso es esa flor. Pues esa flor somos nosotros. Y el pueblo de Dios dice, nos dejaste marchitar. Nos dejaste marchitar en el poder de nuestras maldades. Nos dejaste. ¿Y quién lo marchitó? ¿Dios? No, las maldades. Las maldades marchitaron la gloria que ellos tenían. ¿De quién es? De Dios. Dios no marchita, hermano. Al contrario, da vida. Dios es agua, es sol. Y como agua riega la planta. Como sol le da vida. Función clorífica. Transforma al hombre humano, al creyente, ¿verdad? Y el rocío de la noche también es Dios, ese rocío tan precioso. Dice, tiene tú el rocío de tu juventud, y habla de Cristo. El rocío de la juventud lo tiene Cristo. Un rocío que puede caer de noche y te puede renovar y rejuvenecer. Cristo es el que lo hace. Amén. Ese es el rocío que nosotros tenemos. Pero, ¿por qué se marchita? Porque Dios escondió su rostro. Y cuando hay el rostro de Dios está escondido, no hay agua, no hay rocío, no hay sol que le dé a la planta y nos secamos. ¿Pero por qué? Por el pecado. El pecado ya se encarga de nosotros de destruirnos completamente. Como hoja, arrastrado por el viento, ¿de qué? De nuestras maldades, de nuestros pecados. Y nos hiciste marchitar, ¿verdad? Por el poder de la maldad, ¿no? Dice, lo voy a leer bien, ¿no? Por lo cual escondiste tu rostro de nosotros y nos dejaste marchitar en el poder de nuestras maldades. Nos dejaste marchitar. O sea, ya no nos cuidaste. Tú no quieres nada conmigo. Tú estás ahí viviendo tu vida. Tú vas en contra de la ley.
tú estás ahí pecando constantemente, haciendo injusticia, y yo no estoy de acuerdo. Y llega un tiempo donde Dios disciplina y dice, bueno, yo no puedo estar en comunión contigo porque está en pecado. Y hace así, se aparta y ya está. Tened cuidado con eso. Ya está. Viene el poder de la maldad. Dice, no dejaste marchitar en el poder de nuestros pecados, en el poder de la maldad. El pecado tiene poder para marchitar la gloria de Dios que está en ti y en mí. ¿Lo creemos? Está escrito, que tiene poder el pecado para marchitarte, hermano, para quitarte, arruinarte, desanimarte, secarte espiritualmente. Y no tienes ganas de Dios, ni de clamar a Dios, ni de alabar a Dios, y vienen y hacerte un religioso, y venir a la iglesia porque tengo que venir, y ya lo que queda es lo religioso, pero tú con tu pecado ahí, que no lo dejas, y no puede ser. ¿Ven? Tenemos que, lo que hizo Isaías, ¿no? Reconoció primero el pecado. Señor, tu pueblo ha pecado, hemos hecho esto, esto y esto. Segundo, ¿qué hizo? Confesar, arrepentirse. Se arrepintió. Primero, saber lo que uno ha hecho y contárselo a Dios. Sí, Señor, he pecado con esta. Pesar en el corazón, ¿verdad? Y arrepentirse. Y después confesarlo. 3 cosas. Si tú crees que no ha pecado, entonces mal camino. Pero qué bueno es que consideremos, ¿no?, nuestros caminos, hermanos. Y sepamos lo que estamos haciendo bien, lo que estamos haciendo mal. Y aprovechar este tiempo, este día, ¿no?, que el Señor nos está hablando, para que nosotros lo hagamos. Dios te va a rejuvenecer. Amén. Va a ser una flor preciosa. Te va a dar vida. Amén. Así que, bueno, hermano, el Señor es precioso, ¿verdad? El pecado nos mete en una sequía espiritual. Nos marchitamos. Sin presencia como una flor, como una flor marchita. Y una flor marchita, lo que le falta, ¿por qué se marchita la flor? Porque le falta lo que es el sol, le falta el agua y le falta también que el rocío. Una flor, si le da sol, si no le da sol, se marchita, pero necesita el sol. Si no le da el riego, pues también se marchita. Y si no le da el rocío, pues no está tan bella. Pero la está en la intemperie, la flor, cuando está más bella, más preciosa, más rejuvenecida, más bonita, los colores, en el rocío de la noche. ¿No? Entonces, qué bueno es que seamos como esa flor, ¿verdad?, que vemos nosotros en el campo, y qué bueno es que Dios lo que quiere es para nosotros, ¿no?, que su presencia esté con nosotros siempre, ¿no?, y que evitemos el pecado, que vivimos una vida santa, y que no provoquemos a Dios de que Él tenga que ocultar su rostro de nosotros, ¿no?, porque si no, nos vamos a marchitar. El poder del pecado va a poder con nosotros y nos vamos a marchitar, ¿no? En Primera de Pedro habla de la gloria marchita, ¿verdad? En Primera de Pedro, ¿no? Capítulo 1, versículo 23 a 25. Dice, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Nosotros hemos nacido de una simiente incorruptible, por la palabra de Dios. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestra gloria no se va a marchitar. ¿Amén o no? ¿Sí o no? Amén. ¿Verdad? Dice, toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre es como la flor de la hierba se seca y la flor se cae. O bien porque muera la persona, con tantos poderes, con tantas cosas, pero la gloria de ese hombre, cuando muere, o enferma, o cualquier cosa, la gloria de ese hombre pues se queda marchitada, ¿no? Pero la nuestra no. ¿Amén o no? Solamente puede acabar con nuestra gloria el pecado, nada más. Amén, que es lo que estábamos hablando, ¿no? Y aquí hay, entonces por eso dice aquí, dice la palabra de Dios, siendo renacido de simiente corruptible, no de simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios que vive y para siempre. Y un poquito más arriba, de Primera de Corintios, de Primera de Pedro, 1 habla, dice, y sigue, ¿no? Dice, la hierba, vamos a leerlo otra vez, ¿no?
Toda carne es como la hierba y toda gloria del hombre es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros vamos a permanecer nuestra gloria para siempre. ¿Por qué? Porque hemos nacido de la simiente incorruptible, que es la palabra de Dios. ¿Y cuál es la simiente incorruptible? El Evangelio. Un poco más arriba lo explica, ¿no? Que hemos nacido de Cristo, y habla de la resurrección de Cristo, y habla de que el Evangelio que hemos recibido es el que hace de que nosotros no nos vamos a marchitar. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Y yo lo sé. ¿Amén? Y no nos vamos a marchitar, hermano, que no. Entonces, lo único que tenemos que tener cuidado con qué. Harto, el pecado, tenemos que luchar hasta la muerte, ¿no? Dice la palabra, contra el pecado. Porque tenemos este cuerpo de muerte. El espíritu está dispuesto, la carne es débil. Bueno, y estamos ahí en esa guerra, ¿no? Pero qué bueno que la ganamos, hermano. Amén. Por la consolación de la Sagrada Escritura, por la palabra de Dios que estamos escuchando, eso nos va a transmitir ánimo, fortaleza en nuestro interior. Y cuando salgamos, dice, oh, ya yo no he caído más. Hoy, no caí hoy. Hoy he vencido en internet, he vencido estas cosas que Dios no quiere. Y nos vamos a quedar asombrados. Amén. Y eso es lo bueno, hermano. Vencer el pecado. Amén. ¿Qué debemos hacer para que nuestra gloria no se marchite? Exponernos, ¿a dónde? Al sol. Exponernos al sol, nosotros. Yo como planta, como flor, me tengo que poner ¿dónde? Exponerme al sol. O sea, que me dé el sol, ¿no? El agua también, ¿no? Exponernos al agua, ¿no? Y al rocío, ¿no? Y estos son 3 puntos importantes en nuestra vida, ¿no? El agua de Dios, el sol de Dios y el rocío de Dios. Amén. Si estamos aquí, hermanos, si estamos en estos 3 puntos, difícilmente vamos a caer en pecado. Amén. Hay solución. La verdad está ahí. Dificultad, lucha, pero qué bueno es que Dios nos da una solución. ¿Para qué? Para que nuestras vidas sean victoriosas en Él. Amén. Entonces dice, el agua, qué bueno es, el agua de Dios. Amén o no, Señor, riégame con tu agua. Lluvia de gracia caiga sobre mí. Amén. Entonces, bueno, pues en Deuteronomio capítulo 32, versículo 1 y 2. Dice así, escuchad cielo y hablaré. Eso lo dice Dios, ¿no? Y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza. La enseñanza de Dios gotea como la lluvia. Es lluvia la enseñanza de Dios, es lluvia como la lluvia, ¿verdad? Destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama, que nace esa flor tan preciosa, ¿no? Como las gotas de agua sobre la hierba. La enseñanza de Dios, la palabra de Dios. Necesitamos, amén, la palabra de Dios, hermano. Escuchar la palabra de Dios. Tener relación con la palabra de Dios. Buscarla nosotros personalmente también. Aquí se da, se enseña, pero qué bueno que en nuestros hogares también busquemos a Dios, ¿verdad? Por medio de la palabra, ¿no? Sabiendo que hay una necesidad, es necesario para nuestras vidas. En Isaías 55, versículos 10 y 11, Isaías 55, versículos 10 y 11, dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá vacía. Amén. Esta palabra de Dios, esta y toda la que se predique, no va a volver vacía. Yo lo creo con toda mi alma, con todo mi corazón, con toda mi mente y con todo mi ser. Lo creo. Amén. Que la palabra de Dios no va a volver vacía. Si no, no estaría yo aquí. ¿Para qué voy a ponerme yo aquí? Para contar 4 cosas. Y yo que no tengo cualidad de tantas, pero bueno, uno da la palabra. Amén. Que es lo importante. Lo que está escrito, tal como está escrito, ¿no? Y qué bueno es que la palabra de Dios es la llovizna. La lluvia que necesitamos está en la palabra de Dios. Amén.
manantial de agua viva, hermanos, que necesitamos, que está ahí en la palabra de Dios y no vuelve vacía, sino que hará que nosotros tengamos fruto en nuestras vidas. Fruto de santidad, fruto de entrega, bueno, etcétera, ¿no? Dios habla de muchas maneras, de muchas formas, y nuestras vidas tienen muchos aspectos, y ahí Dios nos va dando la palabra adecuada, y ahí pues la lluvia va penetrando la palabra en nuestros corazones, y es como la lluvia, ¿no? Vamos creciendo por medio de ella. Amén. Esa es el agua, ¿no? El sol, ¿verdad? Es importante que le dé a la planta el sol. Función clorífica, ahí crece, se transforma en la planta, ¿no? Recoge la luz, es que hace muchos años que yo he estudiado eso, o sea, yo no me acuerdo. La función clorífica, ¿no? Venía el sol, ¿no? La recibía, ¿no? Y la hoja y la planta, y se transformaba, ¿no? ¿no? Se iba transformando la planta y iba creciendo, ¿no? Y hace crecer y hace que la planta se vaya transformando a lo ideal de Dios, ¿no? A como Dios la ha creado, ¿no? Entonces, el rocío, ¿no? Y en el Salmo 103, está en el Salmo 133, versículo 1 y 2, ¿no? Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Habla de qué? De habitar los hermanos juntos, en armonía, como ahora, estamos juntos, en armonía, ¿no? Es como buen óleo sobre la cabeza, la cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de su vestidura. Y como, dice que es, como el rocío del Hermón, como el rocío que caiga sobre los montes del Hermón por la noche, ¿verdad? El rocío, Hermón, desciende hasta, dice, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía al Señor que bendición y vida eterna. Amén. Las bendiciones de Dios son como el rocío sobre una planta. Cuando habla rocío apunta a que como planta, nosotros como hierba, como flor, nos cae eso de noche, que no la temperatura no es muy fuerte y no puede quemar cuando hay muchos zonos de pues agua. ¿Por qué? Porque además él lo sabe, ¿no? Se quema. Y además los jardineros que hay aquí lo saben bien, ¿no? Que se quema, ¿no? La planta, ¿no? Se marchita encima, ¿no? Pero por la noche, una temperatura ideal, cae ese agua preciosa, y cuando los fotógrafos van a hacer una foto, es por la mañana temprano, antes de salir incluso el sol, cuando hay luz, pero antes de salir ese sol fuerte, y se ven las gotitas de agua, precioso. Así en nuestra vida, hermano. Tenemos necesidad de ¿qué? De reunirnos, estar juntos en armonía, no dejar de venir a la iglesia. La palabra lo dice, no dejaos de reunir como alguno tiene por costumbre. Si dejamos de reunirnos, pues no vamos a rejuvenecer, no vamos a estar como esa flor preciosa. Y nuestra alma no lo necesita, hermano. Necesitamos de estar juntos en armonía para alabar a Dios, para orar al Señor, para escuchar la palabra, para comer todos juntos también. Necesitamos esa comunión lo uno con lo otro. Y cuando Dios nos ve así, dice bendición y vida eterna. A los que no lo conocen, pues lo van a conocer, porque hay una oportunidad muy grande. ¿Para qué? Para anunciar el Evangelio. Amén. Así que el Señor los bendiga. Pero voy a darle el último punto, ¿no? Una pequeña reflexión al final, ¿no? Debemos ponernos, como hemos visto, a la lluvia, al sol y al rocío. Amén. Donde el Espíritu Santo ahí pues trabaja en nuestro interior, ¿verdad? Y nos hace que crezcamos con la lluvia, hace que también pues el sol, ¿verdad? Yo el sol me la he pasado. ¿A que sí? Me he pasado lo del sol, me la he pasado. Y esto es importantísimo. Hemos hablado de la lluvia y hemos hablado del rocío, pero del sol no. Pero vamos a darlo porque hay un poquito nada más, ¿vale? Yo sé que está un poquito largo el tiempo, pero bueno. Pero mira, el sol significa en 2 de Corintios, capítulo 3, 18, y deseo que ustedes lo leáis en vuestra casa. 2 de Corintios, capítulo 3, versículo del 13 hacia adelante. Y habla de qué? De una renovación en la presencia de Dios. Amén.
una renovación espiritual, una transformación que recibimos cuando nosotros estamos, ¿dónde? En la presencia de Dios. Amén. Y dice esto, ¿no? Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, dice, somos transformados. Somos transformados de gloria en gloria, somos transformados, metamorfosis. Necesitamos metamorfosis, hermano, cambiar nuestra forma de vivir, nuestra forma de ser. ¿Y sabes dónde ocurre? En la presencia de Dios, mirando a Dios a cara descubierta, como en un espejo, no claramente, porque si no nos moriríamos, ¿verdad? Pero sí que vemos a Dios como así, como un espejo antiguo, que no detallaba bien la cara, porque no había cristales en aquel tiempo. Entonces, bueno, pues se veía ahí, nosotros podemos ver a Dios oscuramente, un poco, ¿no? Pero notamos la presencia, nuestro espíritu se comunica con el de Él cuando estamos orando, hay una comunión íntima con Dios cuando estamos orando, cuando estamos buscando, la palabra lo dice, comunión, relación con Él, nos relacionamos con Él íntimamente cuando oramos y buscamos a Dios. Entonces, en esa relación, pues, ¿qué ocurre? Que somos transformados. ¿A qué? A su misma imagen. O sea, si estoy orando a Cristo, estoy orando al Señor, pues vamos a ser transformados a qué? Mientras que estamos ahí, vamos siendo transformados a su misma imagen. Está escrito en la palabra. Amén. ¿Y por qué? Por medio del Espíritu Santo. A través, como por el Espíritu Santo. ¿Y qué quiere decir? Mientras que estamos relacionándonos con Él, con Dios, el Espíritu Santo se encarga de ¿qué? De tallar, de formar nuestra vida, de darnos forma, nos va dando forma el Espíritu de Dios a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestro ser, conforme a quien es, a Cristo. Amén. Y ese es como el sol, ¿no? ¿De qué? De que transforma la planta. Nosotros somos transformados cuando estamos mirando a cara descubierta la gloria del Señor, la presencia de Dios. Amén. Entonces, qué importante es saber estas cosas, hermano. Si las sabemos, hagámoslas. Busquemos a Dios. Amén. Busquemos a Dios porque Él es digno de que nosotros le busquemos. No por mandamiento, no por decir, voy a cambiar ahora y ahora voy a orar. No, no vale. Entonces uno tiene que hacer de corazón las cosas, ¿verdad? Con sencillez, con humildad, delante de Dios, dándole con respeto, delante del Señor, las necesidades que hay, que tenemos de Él, ¿no? Entonces estas son las necesidades que tenemos con la presencia de Dios. Amén. Con su palabra, con la enseñanza de su palabra y también con la presencia de Dios. Necesitamos ese sol que nos da crecimiento espiritual. Amén. Que el Señor bendiga en este día. Y voy a compartir nada ligero, ¿no? ¿Verdad? El pecado seca el alma y marchita la gloria de Dios en nosotros. Como hoja caída, nos arrastra el viento de nuestras maldades. Pero hay restauración si nos exponemos nuevamente a su presencia. Amén. Que nos está invitando. Dios nos invita a que ahora la enseñanza que hemos dado, hemos compartido en la palabra, lo practiquemos. Amén. Escuchemos la palabra de hoy, no la dejes escapar, guárdala en tu corazón, hermano, y lee la palabra de Dios, ora y busca a Dios, la presencia de Dios, porque ahí va a ser transformado. No dejes de venir a los cultos, a las reuniones, porque ahí el rocío, ese precioso que nos da rejuvenecimiento a todos. Cuando venimos, estamos todos juntos, salimos rejuvenecidos, o más jóvenes que cuando entramos, seguro, espiritualmente. Amén. Así que os animo en esto, ¿no? Que el Señor os bendiga, hermanos, en este día. Amén.